Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de entrevistas Home Sweet Home. Mi nombre es Sigma y soy la persona detrás de la plataforma Bauhaus, una plataforma online donde ayudamos a las personas que están empezando a construir su casa a tomar buenas decisiones y poder encontrar un diseño adaptado a su estilo de vida. Y para ayudarte a tomar buenas decisiones es que estamos realizando una vez por mes entrevistas a personas que desde su trabajo, desde el lugar que han elegido, están haciendo una contribución, un aporte al mundo de la construcción de las casas. Y este día nos acompañan dos amigos, Patricia y Rubén. Patricia es arquitecto, Rubén es terapeuta Gestalt, coach y por supuesto un autoconstructor. Ellos decidieron hace ya más de 13 años buscar una vida nueva, con más sentido, donde poder disfrutar del tiempo y la libertad para vivir. ¿Qué hicieron Rubén y Patricia? Se construyeron su propia casa con balas de paja. Fue una experiencia muy linda, les fue bien y decidieron empezar a contar esa experiencia y compartirla con todas las personas que de algún modo tenían ese mismo anhelo, ¿no? Ese mismo anhelo interior de construir su propia casa. Fue así que nació Taller Caruna, un lugar, un espacio muy lindo, un punto de referencia donde divulgan y comparten todo lo que han aprendido en estos años. Patricia y Rubén, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y por querer compartir su experiencia con todos nosotros. Muchas gracias a ti, Isma, por darnos la oportunidad. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, para comenzar esta entrevista he decidido invitar a un autor, empezar con una cita. Es una cita de Umberto Eco, un escritor que me gusta mucho, que en algún momento reflexiona también acerca de las casas. Y él dijo esto, dijo: la casa se revela más que como un objeto o un hecho técnico que tiene historia, como un lugar fundamental del sentimiento humano, como el amor, que se expresa siempre con los mismos gestos. Y elegí esta cita de Humberto Eco porque me parece que en algo representa el trabajo que Patricia y Rubén vienen haciendo desde hace años. ¿Qué les parece, muchachos, esta cita de Humberto Eco cuando dice que la casa es un lugar fundamental del sentimiento humano? ¿Qué les hace esta cita a ustedes? ¿Cómo ven la casa? Pues bueno, nosotros diferenciamos bastante lo que es la palabra casa de lo que es la palabra hogar. Interesante. Y bueno, la casa puede ser la edificación que uno hace, pero el hogar es donde pones tu corazón. Bien. Y el hogar tiendes a sentir que tienes un hogar cuando tú has participado activamente en la construcción de esa vivienda. Y como es tuya, le pones muchísimo amor, le pones muchísimo sudor y tienes en cada rincón un montón de recuerdos, muchos amigos que te han venido a ayudar o gente que no conocías, voluntarios que acaban siendo amigos. Y bueno, nos gusta mucho hablar de la palabra hogar, ¿no? Construye tu hogar, construye tu casa con corazón porque tendrás un hogar. Ahí va. Patricia, ¿qué es lo que es para ti el hogar? ¿Cómo lo vives, no? Como Sí, arquitecta también, ¿no? sí, yo tenía otra parte técnica Uh-huh. que, bueno, de primeras nos hizo tener un poquito más de seguridad Ya, a la hora de diseñar, porque lo que era la de construir, ninguna. seguro. Yo no había hecho prácticamente nada con mis manos. Había trabajado un poco con Adobe, Tapial, pero la había desechado como forma de autoconstrucción porque me parecía muy laboriosa, muy dura. Y hacía ya años de todo eso, entonces yo jamás me había planteado ponerme a construir con mis manos mi casa. Yo la dibujaba en el papel y Seguro. pensaba que otros la construirían, Hay como una tantos distancia, ¿no? arquitectos. Hay una distancia entre lo Sí, que se dibuja y lo que se hace, ¿no? Sin duda. sí, sí, sí. Y la verdad es que con Rubén, que sí que era manitas o Uh-huh. sí que era más lanzado, y luego sobre todo al conocer estas técnicas constructivas con balas de paja, de pronto se nos abrió un mundo. Dijimos, ah, es posible que uno mismo construya su casa con sus manos, aún sin Cuéntanos, ser profesional. sin duda, cuéntanos acerca de ese proceso, ¿no? ¿Cómo fue el darse cuenta, ¿no? Porque a ustedes, digamos, construir su casa les fue como un Big Bang, o sea, les cambió la vida, nació Taller Caruna, o sea, ¿cómo llegan Mm. ustedes al proceso de decir, ok, vamos a hacernos nuestra casa, ¿no? Y no optar Mm, por comprarla o por alquilar, digamos, ¿cómo fue ese darse cuenta o el decir la mm. casa, o vamos a decir hogar, no vamos a hablar de hogar? Vamos a hablar de hogar como nos propone Rubén. ¿Cómo fue para ustedes ese clic, ¿no? Ese darse cuenta Claro, y ver en la Ujú, casa un potencial de hacer? sí. ujú.
Bueno, yo creo que fue todo un proceso, ¿no? Porque yo creo que eso empezó años atrás, ¿no? Ambos buscábamos un estilo de vida distinto al que llevábamos, los dos somos de grandes ciudades, de Barcelona y Patricia de Madrid, y nos conocimos, bueno, en el mundo de la meditación y del budismo, pues porque teníamos ciertas inquietudes y porque el estilo de vida convencional que nos ofrecía la sociedad, la mayoría de los jóvenes en ese momento, no nos convencía por nuestros valores, ¿no? Así que yo creo que ya partíamos un poco de la idea del hazte tú mismo un poco tu vida o replantéate qué es lo que quieres y cómo quieres vivir. Y unas cosas que coincidíamos muchísimo era que no queríamos vivir ni con deudas, ni con hipotecas, Ujú. ni con acuerdos con un banco donde estuviéramos 20 años o 25 años hipotecados por una vivienda, ¿no? No queríamos esclavitud, queríamos libertad, queríamos tener tiempo para nosotros, para viajar, para vivir, para hacer lo que quisiéramos y sabíamos que un punto crucial era el tema de la vivienda y el alojamiento. Okay. Y bueno, yo tuve la gran suerte de que Patricia pues es arquitecta y que tiene detrás de sí, ¿no? Sí. Unos conocimientos bueno, yo puedo poner las ganas y la voluntad y las habilidades constructivas, pero bueno, yo creo que simplemente vimos claro que era factible el liarnos la manta a la cabeza y hacernos una humilde hogar, ¿no? Una cosa Ajá. muy modesta. Buscábamos algo modesto, algo sencillo, pero algo que fuera nuestro, que pudiéramos seguir haciendo crecer con el tiempo y no depender de terceros, ¿no? Bueno, la verdad que fluimos muy fácilmente en ese proceso. ¿Cuánto tiempo les demoró, Patricia, entre concebir la idea y ejecutar, digamos, en llegar a decir, ok, empezamos a construir la casa? ¿Cuánto tiempo les llevó ese proceso? Pues no fue mucho tiempo, Ujú. porque yo creo que lo vimos muy claro. Mm, También estábamos viviendo en el campo, estábamos en una caravana y ya estábamos pensando, queremos seguir viviendo en la naturaleza de una forma sencilla. Entonces Rubén ya estaba, incluso antes de conocerme, dándole vueltas un poco a, sí, yo me haré a lo mejor una cabañita de madera. Y fue conocer esta técnica y ver que sí, que es posible. Ujú. Y poco después diseñamos los planos mm, mm, y estuvimos leyendo mucho, aprendiendo mm, como podíamos, porque en ese momento aquí en España no había mucha información. Entonces, con libros que venían de Estados Unidos y de Canadá, un amigo canadiense nos mm, trajo el primer libro Vale, mm. sobre este tema. Sí, y después de eso ya nos fuimos al encuentro de Dinamarca, el ahí encuentro va. internacional de construcción con paja, y allí ya vimos más en directo estilos muy distintos de construcción con paja. Ahí va. Y a la vuelta, pues nos pusimos a construir nuestra casa. Mm, mm, Cuéntanos un poco acerca de la experiencia de Dinamarca, porque me parece que es importante, ¿no? Ustedes también lo dicen muy claro en su blog, ¿no? O sea, la formación es importante, ¿no? Uno puede decir, ok, me voy a hacer mi casa de balas de paja, pero tienes que formarte un poquito, tienes que estudiar, tienes que ojalá tener Sí, una experiencia práctica. ¿Cómo fue para sí. usted la experiencia en Dinamarca? ¿De qué se trató? Y qué tan importante fue para después sentirse seguro? Ok, ahora sí tengo los conocimientos básicos para empezar a hacer mi casa, ¿no? Sí. Hombre, sí, cuando nosotros lo hicimos, no había. El encuentro de Dinamarca era un encuentro donde había charlas, talleres, venía gente desde los pioneros de la construcción con paja de Estados Unidos y Canadá, gente con mucha experiencia que lleva muchos años en el tema. Entonces, pudimos conocer un poquito más a fondo lo que es todo este tema, este mundo, y también con los libros. Pero nos hubiera encantado poder disponer de una formación completa o incluso como la que estamos dando ahora mismo mm, nosotros, que Ok. es para poder ayudar a estas personas a facilitar ese proceso de aprendizaje y llegar a construir sus casas. Ya te digo que en España en ese momento pues no había nada. mm, Imagino. Estaba Estamos todo muy hablando verde. 15 años atrás, más o menos, ¿no? mm. Bueno, fundamos Telecarno hace 13, Sí, pues sí, a 14 años empezamos ya con los planos, me Ok. parece, con el diseño, y a lo mm, mejor hace 12, puede que 11 o 12 empezamos a construir, ahora mismo ya no recuerdo, sí. pasan 2 años. Por aquel entonces aquí en España es que prácticamente no había nada. De hecho, el concepto bueno, lo habíamos oído muy poca gente. Ajá. De hecho, al encuentro de Dinamarca encontramos a gente en España, pero éramos cuatro gatos, era muy Imagino. pequeñito, Mm, era muy weird, ¿no? Muy raro, Ya, ya. muy estrambótico, ¿no? Si Excéntrico, aún, tal vez, ¿no?
Sí, muy excéntrico, muy loco, pero claro, yo creo que Dinamarca para nosotros fue importante porque vimos que eso es, Que se podía. vaya, no es una realidad, es el futuro. Ahí va. Es el futuro, es una posible solución constructiva a nivel planetario, porque bueno, hay un problema muy grave con el tema de los recursos, seguirá habiéndolo cada vez más, y la bioconstrucción con alpacas de paja nos pareció que era fascinante como solución. O sea, estaba alineado con nuestros valores de sostenibilidad, de naturaleza, de ecología. Son unas técnicas que son relativamente mucho más sencillas para el autoconstructor, bastante más sencillas. Tiene unas prestaciones, unas características de estas casas formidables, vaya, son unas super casas, Ya. son super casas. Y conocer y ver a gente que llevaba tiempo, ¿no? Que venían de todo el mundo y que están haciendo casas preciosas que funcionaban muy bien, dijimos, esto es la realidad y esto es el futuro. Lo único que en España, pues casi nadie lo conoce. Sin duda. Y cuando volvimos, pues la verdad que es que nos lanzábamos porque, bueno, estábamos borrachos de esa idea. Es decir, nos fascinaba la idea de hacernos nuestra casa, ¿no? O sea, yo creo que es algo que llevamos muy dentro, ¿no? El ser humano, el construirte el cobijo, la cabaña, los niños lo hacen, ¿no? Los niños de Exacto. forma natural se hacen su cabañita con las sillas, con las ramas, y creo que los adultos también llevamos un poco ese espíritu de construir hogares, construir casas y de ayudar a otros a construir sus casas, ¿no? Venimos de, entonces, bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita Dinamarca y volver un poco con la idea muy clara de que digan lo que digan aquí, porque evidentemente, imagínate, ¿no? Vea yo a mi madre cuando le digo, oye mamá, voy a tener una casa de paja con mi mujer, me dice, este niño está medio loco, ¿no? Tú con todo el cuento de los tres Eh, chanchitos otra vez. claro, los tres cerditos ha hecho mucho daño, ¿no? Este Ya. sector. Pero yo creo que eso es parte de los que intentamos innovar un poco, ¿no? O Ujú. sea, traer ideas nuevas acarrea que tengas que afrontar que va a haber gente que no lo va a entender. Y es lógico Sin y es duda. respetable. Pero cada uno tiene que seguir su camino y nosotros pues seguimos en lo que considerábamos que era lo correcto para nosotros y luego el tiempo nos ha dicho que bueno, pues tampoco íbamos desencaminados. Seguro. Sí, hay un proceso educativo también, ¿no? En difundir las cosas que no son tan conocidas, porque me parece que en el mundo de la construcción estamos atados por una maquinaria gigante de cómo se construye. O sea, las viviendas, los hogares tienen que ser hechos así. Y cabe muy Sí, poco sí. espacio para discutir eso y son pocos los espacios donde encontrar alternativas realmente serias para empezar a formarse. Entonces me parece que la experiencia de Dinamarca, así como los marcó a ustedes, Mm, son experiencias válidas que pueden marcar a muchas personas que están con estas inquietudes, ¿no? mm. Sí, sí. Y para las personas que nos están viendo, contémosles un poquito de las balas de paja, o sea, ¿qué son las balas de paja, desde cuándo se construyen y cuáles son las virtudes de este material, ¿no? Que en algunos lugares es conocido, pero tal vez en muchos otros todavía Mm, no tanto, ¿no? ¿Cómo le podríamos introducir a una persona las balas de paja para la construcción de Ujú. un hogar? ujú. Sí. Pues, a ver, las balas de paja en realidad son un desecho de la agricultura. Cuando se cortan las espigas, pues queda lo que es el tallo y a finales del 19 pues se empezaron a embalar esta paja, a formar unos bloques que ahora se han usado como bloques constructivos. Bueno, que se empezaron a usar en ese momento, a finales del siglo XIX, y las primeras casas, de hecho, son de esa época y muchas siguen en pie. Entonces también es una... Mm, El cuánto duran es algo también que la gente se pregunta y que se imagina que son casas efímeras, que van a durar muy poquito, que se van a derrumbar en poco tiempo y porque es paja, que no aguanta, que no tiene resistencia, cuando tenemos ahí la prueba de que por lo menos pueden vivir esos 100 130 años. años y mucho más. mm, Entonces se usan como bloques constructivos. De hecho, esos muros con los que se van formando con las balas de paja, pueden ser muros de carga y sostener el peso de la cubierta o de plantas superiores, o pueden ser simplemente de cerramiento, usarse Ok, como lo que llaman el sistema de relleno. Y hay una estructura de madera habitualmente que es la que soporta el peso. ok. Luego se revisten, estas paredes de paja se revisten, pueden revestirse siempre con materiales naturales, pueden ser con unos morteros naturales o pueden revestirse con otros sistemas, Ok. como madera o no sé si Ok, o quieres sea, cable. entendemos de que la bala de paja puede ser usada
como un sistema, o sea, estructuralmente, pero también pueden ser usadas, digamos, como un sistema solamente como unos muros no estructurales, digamos. Tenemos esas dos alternativas Sí, de construcción. sí. Ok. Y luego hay sistemas mixtos Ah, ok. que usan un poco, parte del peso lo lleva la bala de paja, el muro de paja, Ujú. y parte otro entramado de madera. Están saliendo cada vez más Técnicas. diferentes sistemas Ujú. y técnicas para repartir el peso, estructurales, que combinan un poco madera y paja Ahora, habitualmente. entiendo que una de las grandes virtudes también que tiene la bala de paja es como aislante térmico, ¿no? Es un... Mm. Sí, 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 son unas casas súper aisladas. Ok, No vas a encontrar un material que aísle tanto como una bala completa de paja. ok. Es muy costoso llegar a conseguir ese aislamiento térmico. Este aislamiento térmico es maravilloso porque tienes una casa que va a retener el calor que estás consiguiendo en invierno en el interior de tu vivienda y va a aislarla también del calor del verano. Ujú. Entonces, se nota muchísimo la Ahora, diferencia. al ser la bala de paja un material natural, ¿necesariamente tenemos que trabajar los revoques interiores y exteriores con materiales naturales? ¿O existe la posibilidad también de que una persona diga, voy a usar la bala de paja solo como un buen aislante térmico y me interesa revestir mi casa con un material más tradicional, digamos madera o otro tipo de material? ¿Se puede dar esa opción Mm. constructiva con la bala de paja? Sí, sí, se pueden revestir con madera. Siempre quedan más sellados los muros cuando llevan un revoco. Entonces, está bien darle una primera capa por lo menos para Ujú. sellarlo un poco y luego puedes revestirlo con madera o con otros materiales que transpiren. Siempre que el material transpire, no metas una chapa metálica o cemento, un mortero de cemento que va a impedir la transpirabilidad y va a retener agua, se Ujú. va a producir condensaciones y puede pudrir la paja. Pues siempre que se eviten materiales de este tipo o derivados del petróleo, que Ujú. tampoco van a permitir la transpirabilidad, pues es posible. De hecho, hay muchas casas por el mundo con distintos acabados y Mm. distintos aspectos muy diferentes. O sea, Casas con un aspecto. la clave está en mantener esa transpirabilidad de la paja, ¿no? Tiene que haber Mm. una constante Sí, ventilación donde la paja no entre, digamos, en un ambiente donde se pueda pudrir al ser un sí, material claro. natural. Ok, Sí, una cierta transpirabilidad. No es ok. que vaya a transpirar como una lona de algodón, pero sí tiene una Ok, cierta transpirabilidad. interesante. Ahora, volviendo a los sistemas constructivos, tú hablabas sistemas mixtos, la paja a nivel estructural, la paja solamente como unos muros. Estos sistemas constructivos dependen también del diseño que quieras. O sea, puedes tener casas de Mm, 2 pisos, casas con muros muy largos. O sea, hay una sí, cierta flexibilidad al construir con sí. balas de paja en la medida que elijas correctamente el sistema constructivo, ¿no? Claro, claro. Según el diseño que quieras hacer, pues tendrás que optar por un sistema u otro. Ok. Si, como, bueno, soy un arquitecto que va a ver cómo se reparte el peso, ¿no?, de la cubierta, pues dirá, puedo apoyarlo en un muro de paja o aquí necesito un apoyo adicional, como pueden ser unos pilares o unos refuerzos de unos montantes de madera. Sí, hay muchas variantes y hay muchas formas y permite muchos diseños, con formas curvas, Ok. casas redondeadas, de He todo. visto unos ejemplos de casas de domo Mm. con balas de paja, Ujú. ¿no? Bastante interesante. O sea, hay una Sí, flexibilidad. O sea, sí, sí, no sí. podríamos decir que estamos atados a una determinada forma al construir con balas de paja. No. No, 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 para nada. Ok, Hay casas muy diferentes. ok. Sí. Oye, y la pregunta De- del millón que me imagino que mucha gente se hace, pero que No la depende. hagas, no la ¿No hagas, no la la hago? hagas, sí, no la hagas. Es que Sí, la tengo que habla, hacer, habla. la tengo que hacer Ya, 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 porque ya. si se la hace toda la gente, ¿cuánto vale hacerse una caja de paja? Sé que depende de muchos factores, que obviamente dependerá del diseño, de los materiales, si la haces tú o no, pero para darle una idea a la gente, ¿no? Tal vez comparativa con una casa tradicional, ¿de cuánto estamos hablando, ¿no? ¿De cuánto, cuál se podría ser una referencia para las personas para que se están Bueno, acercando a este tema? Claro. bueno, contéstate. Bueno, aquí en España, que también depende de dónde estés, Depende de pues dónde estés. varía. Sí. Sí, el precio es tan variable Ujú. como de 200 euros metro cuadrado a 1.200 euros o más Ok, metro cuadrado. Donde hay un gran salto y una gran diferencia es cuando tú participas o construyes tu ya, casa. sin duda. Ahí es donde está la gran diferencia. Mm. Si tú construyes tu casa,
pues es cuando el precio baja mucho, Ya. porque la mano de obra se lleva gran parte de todo el presupuesto de la construcción. Y lo bueno de este sistema es que permite que gente sin ser profesionales de la construcción pueda construir su casa. Yo nunca me hubiera puesto a construir mi casa con hormigón, ni con ladrillo, Seguro. ni con acero. Nunca, porque no me atrevería. Ya. No me atrevería ni a levantar un muro de ladrillo. Pero sin embargo, estas técnicas sí que son asequibles para personas sin experiencia. Y ahí es donde se produce esa gran diferencia de precio. Ok. Y después, pues hay más factores, claro. Es O como sea, decías. la autoconstrucción es la clave para ahorrar un dinero significativo en la construcción Sí, de tu hogar. sí, además, aparte de eso, incluso aunque contrataras toda la obra y te saliera un precio muy parecido al de una casa convencional, después en el uso los gastos mensuales de esa vivienda iban a ser muchísimo más bajos. Ujú. En combustible para Seguro. calefacción, por ejemplo, pues podrías ahorrarte un 90% si la casa está diseñada bioclimáticamente y bien sellada, bien aislada con las balas de paja, el consumo se reduce pues eso, un 90%. Entonces, es algo también a tener Ya. en cuenta, no Es algo a tener en solamente... cuenta, sin duda. Sí, De hecho, puede ser un... Bueno, es algo muy importante tener en cuenta porque cuando hacemos el presupuesto de nuestra vivienda y calculas los gastos energéticos anuales de una casa, vamos a suponer que son de 3.000 euros o 3.000 dólares al año Ujú. para tenerla refrigerada y calentada a lo largo de los 12 meses. Y nos estamos ahorrando casi un 90%, eso quiere decir que nos estamos ahorrando 2.800 euros, por poner un número. No lo estoy calculando bien, pero te digo un aproximado. Si eso lo multiplicas por los siguientes 10 años de vida, estamos hablando de 29.000 euros o Ya. dólares. Ya. Y si son 20 años, estamos hablando de 50.000 euros o 60.000 euros casi Ya. de no gasto. O sea, de un dinero que no vas a tener que poner y tendrías que haber puesto o Sí. tendrás que poner si estás en otro tipo de construcción. Entonces, ahí va. El tema de cuánto cuesta es la pregunta del millón, como tú bien dices, ¿no? Porque a veces les dices, bueno, si un constructor te la hace, te puede costar igual o incluso un poco más cara que una casa convencional, pero tienes que contar que luego vas a tener un ahorro energético que se acumula a lo largo de toda la vida útil de esa vivienda. Sin duda. O sea que te puede incluso interesar pagar más porque alguien te la construye, que te salga más cara que una convencional, porque en 6 años ya tienes una ganancia incluso. Sin duda. Ese es un aspecto, ¿eh? Eso es una forma de valorar el presupuesto, pero lo otro que hay que considerar es que gran parte del gasto de una casa tiene que ver con la mano de obra que se emplea Ujú. para que se construya. Entonces, como esta técnica de bioconstrucción con balas de paja es bastante sencilla, aunque hay que aprender muchas cosas y hay que formarse para hacer las cosas bien, evidentemente, pero es relativamente sencilla. Cualquier persona pues, puede hacérsela. Lo que nosotros estamos promoviendo es, intentamos dar una formación completa, sencilla y paso a paso para que casi cualquier persona con ganas e interés se vea no solamente con los conocimientos, sino con la seguridad personal de que puede arrancar una pequeña construcción para coger un poco de soltura y confianza con los materiales. Ok. Y lo que estamos intentando hacer es, no solamente esta persona va a hacer su casa, que es mucho trabajo, sino que reciba ayuda y apoyo de voluntariados, Ujú. de gente voluntaria formada ya, Ok. que le va a ayudar a construir su casa a la vez que ellos siguen reforzando sus conocimientos a través de ayudar en casas ajenas. O sea, crear una especie de comunidad o de banco de tiempo de gente que nos vamos a ayudar unos a otros para que en un momento dado, pues por ejemplo, si te ayudamos a ti y nos apuntamos a tu construcción y vamos 25 personas durante un mes, pues vamos a ayudarte a construir tu casa. Y vamos a hacer un banco de tiempo y quizá tú algún día, de una manera o de otra, a lo mejor de una manera o de otra, pues eso tú otro día irás a ayudar a nosotros o a otra persona, Ok. ¿no? O sea, estamos buscando cómo ese ahorro en la mano de obra se convierta también en una labor social, que Ok. es como se construían antes las casas. Y, La y- gente del pueblo se unía para venir a ayudar a uno. no más. Y me parece que tiene sentido sobre todo cuando estamos hablando de técnicas que no son muy conocidas, porque el ahorro económico que ustedes dicen, ¿no? Al construir la casa,
Y la otra es que me parece que te puede llegar a ser difícil encontrar una empresa constructora que sepa construir en balas de paja. O sea, no es fácil tampoco salir al mercado y decir, ok, hay empresas que están trabajando en bioconstrucción o que tienen personal capacitado para construirlo. Y me atrevo a decir que puede llegar a ser muy probable que la mano de obra sea muy cara, porque va a ser mano de obra muy especializada también. No es el tipo que sabe poner un ladrillo con hormigón, o sea, es una mano de obra especializada. Entonces tiene doble sentido lo que ustedes proponen, ¿no? Sí. Además, nosotros creemos mucho en la formación, no solamente porque puede empoderar a la persona a hacerse su vivienda, lo cual es una experiencia que quien lo haya probado puede notar que es algo muy potente, ¿no? El verte capaz tú de hacerte lo que es una casa, aunque sea pequeña, ¿eh? Pero te da una sensación de mucho empoderamiento. Pero tiene además otro beneficio, y es que si tú te haces tu casa, evidentemente vas a hacer errores, como todo novato, y tienes una curva de aprendizaje, pero después de esa construcción tú tienes unos conocimientos, unas habilidades constructivas que quién no te dice que acabarás ayudando, o incluso puedes ser contratado por otra persona para que le ayudes a construir su casa. O sea, lo que estamos hablando es aprende para hacer lo tuyo, para que tu economía esté saneada y no tengas deudas importantes con un banco, por decir algo, tengas una cierta libertad económica porque sabes hacerte tu casa, pero además adquiere unas habilidades profesionales que a lo mejor puedes incluso rentabilizar trabajando en obras o ayudando a otros. Sin duda. Y hay una cosa que la escuché en uno de los videos que ustedes tienen en su página y que yo mismo estoy de acuerdo, que también la he dicho en varios lugares, es que perfectamente si decides construir tu casa, puedes dejar de trabajar 1 o 2 años y es muy probable que el dinero que ganas en ese año en tu trabajo formal de lunes a viernes de 8 horas, lo vas a ahorrar construyéndote tu casa. O sea, es absolutamente factible, ¿no? Es una alternativa realmente viable para muchas personas. Y cuéntenme, vamos a hablar de España, ustedes están en España. ¿Hay normativas para la construcción con balas de paja? ¿Cómo es el tema de las normativas? ¿Ha avanzado en los últimos años? ¿Se están haciendo cosas? En España no hay una normativa específica para la construcción con paja. Mientras la obra, bueno, el proyecto cumpla el código técnico, el CTE, pues si se puede justificar que lo cumple, entonces la obra es legal. De hecho, en España se han legalizado muchas obras construidas con paja, tanto con estructura de madera como con muros de carga. Entonces, todavía nos quedan esos pasos y todavía no hay suficiente, a lo mejor, profesionales. Cada vez se están acercando más profesionales a la construcción con paja aquí en España, pero no estamos al nivel de otros países como Alemania, Francia, Estados Unidos o Canadá. Creo que es una cosa de tiempo, ¿no? Es una cosa de tiempo y de voluntad política y también voluntad social, digámoslo, ¿no? En la medida en que las personas arranquen con sus iniciativas. Tú lo dices en un video, ¿no? Ya cada vez hay más gente tomando conciencia, cansada un poco del sistema, se siente un poco esclavo. Y en la medida creo que la conciencia de las personas despierte, los procesos se van a tener que ir dando necesariamente, ¿no? Es una cosa a nivel particular hemos notado un interés cada vez mayor en los últimos años. De cuando empezamos, que conocíamos así las casas que había en España, ahora ya no tenemos ni idea de todas las que hay porque se ha construido mucho. ¿Ha aumentado en los últimos años en España la construcción? Sí, mucho. Sí. Mucho. Y yo creo que también no solamente hay interés por parte de la ciudadanía, ¿no? O del individuo, sino a nivel de grandes políticas mundiales sobre el tema de la construcción. Porque todo lo que hemos estado 100 años atrapados en el hormigón, ¿no? Es terrible. Claro, sí. Pero ahora ya sí llegamos a un punto donde yo creo que, de hecho, se están materializando políticas económicas orientadas a todos los temas relacionados con sostenibilidad. O sea, todo lo que sea renovación, reciclaje. Están surgiendo incluso grandes negocios relacionados, por ejemplo, con el reciclaje, ¿no? Y es una corriente que no va a parar porque es una necesidad planetaria encontrar nuevos fórmulas para solucionar los problemas de toda la vida, que por ejemplo puede ser la vivienda y el transporte, ¿no? Entonces, claro, la bioconstrucción, en particular la construcción con paja, pues es una posible candidata, yo creo muy buena candidata, para que realmente tenga un hueco en el mundo, vaya, los próximos años, ¿no? Porque realmente, bueno, esa es una necesidad global que tenemos muy grande. Y lo maravilloso de la paja es que cada año nos está dando cosechas. Seguro. Es decir, no es como un árbol, ¿no? Que
es cada año cuando tú vas en el coche, ves un campo de trigo y lo ves sembrado, al siguiente año vuelve a dar otras 800 balas ese campo. Ya. Eso es milagroso, ¿no? Eso es maravilloso. Y otra cuestión que me parece interesante de las balas de paja a nivel de la autoconstrucción es que es un material liviano. O sea, muchas otras técnicas de bioconstrucción son pesadas. O sea, se requiere una maquinaria, se requiere gran esfuerzo físico. Pero la Sí, bala de sí, paja no. ¿Cuánto pesa sí. una bala de paja? No sé, 2 kilos, no sé. No, un Un poquito más, poquito pero más. entre 18 y 25 dependiendo del Ok, tipo de bala. pero Pero es, es manejable. pero es Sí, sí, absolutamente sí. abarcable. O Sí, sea, es... sí, 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 sí. La Y yo creo que puedes. por eso también, entre otras razones, las mujeres se han acercado también a Ah, la construcción con paja. Ujú. Que en general en Interesante. las obras no hay mujeres, Es pero en la construcción interesante. con paja hay muchas mujeres. Es interesante. Aparte, yo creo muchísimas. que también es la energía de la paja, del barro, Sí, es otra de la Claro, madera, es una claro. energía diferente. Entonces conozco, sí que se sí. nota. Ya, Mm, hay- interesante lo que dice Patricia. Normalmente en los cursos son la gente que nos visita el blog y todo suele ser un 60% hombre, un 55% hombres, Ya, 45% mujeres. mm, Eso es muchísimo ya, en el mundo de la sí, construcción, con lo cual realmente encaja, ¿no? Ahí ya. el tema del hombre y la mujer parece que los dos ven este sistema constructivo como factibles para sus propias, ah, para su sexo, ¿no? Seguro, Mm. seguro. Hablemos un poquito de la autoconstrucción, ¿no? Porque ustedes la promueven y es una alternativa válida, no necesaria, pero absolutamente válida. Eh, ¿Qué hace a una persona ser autoconstructor? ¿Qué es un autoconstructor, digamos? ¿Qué motiva a una persona o cómo, con la experiencia que ustedes han tenido con la gente que asiste a sus talleres, cómo definirían a un autoconstructor? Hoy en día, ¿no? Ujú. ujú. Sí, Bueno, seguro. es buena pregunta, es Sí. buena pregunta. Bueno, yo creo que por un lado el autoconstructor tiende a ser emprendedor, lo Ok. sepa o no. Ujú, Lo sepa o no, es una persona que, bueno, tiene una cierta iniciativa, que se atreve a hacer cosas que quizá mucha gente no lo ve del todo claro. Y creo que el autoconstructor también es un creador, ¿no? Un creativo, es una persona que le gusta crear, que le gusta utilizar sus manos y su cuerpo para hacer cosas. Ahora además estamos viviendo un auge muy grande del do it yourself, ¿no? Del háztelo tú mismo ujú. en muchos niveles. Y yo creo que el autoconstructor es eso, es una persona emprendedora que decide de algún modo intentar eh, hacerse su propia vivienda, no depender de terceros, y que disfruta de ver una creación que sale de sus manos, que yo creo que es uno de los grandes lujos que tiene el hacerte tú tus cosas, sea una casa o sea una camisa. Seguro. Cuando tú te haces algo tú, eso tú lo quieres. O sea, quizás no está muy bien hecho, pero tú lo amas porque es parte de ti, ¿no? Sí, No. y el empoderamiento que te da, Mm. el darte cuenta que si te haces tú la camisa, esa camisa para ti tiene un valor que no tiene la que has comprado en la tienda. Seguro. Pues claro, si eso lo llevas al nivel de tu casa, Mm. pues la sensación de soy capaz de llegar a hacerme incluso mi casa. Mm. Es un empoderamiento muy grande. Ya. Y sabes que pase lo que pase, tú ya tienes esos conocimientos, esa experiencia y sabes que vas a poder hacerte tu casa cuando lo Mm. necesites. Claro, por un lado me parece que es una alternativa realmente válida para las personas que no tienen los recursos, o sea que digo, ok, Mm. no tengo, no puedo acceder económicamente, pero no es exclusivamente de ellos, porque me parece que hay No, gente que teniendo los recursos opta por la autoconstrucción, un poco lo que decía Patricia, efectivamente. ese tipo de persona emprendedora, ¿no? Que quiere llevar a su hogar esas inquietudes Mm, que seguro la mueven a nivel intelectual o en su Mm. trabajo, en su Mm. vida cotidiana, ¿no? Mm. sí. Yo creo Y que... bueno, eso nosotros también vimos una gran diferencia cuando nos hicimos nuestra casa, viviendo en ella, cuando la estrenamos. Esa casa nuestra tenía una energía que no hubiera tenido en ninguna otra casa, aunque la hubieras encargado y te lo hubieran construido otras personas Ujú. que están trabajando ahí por dinero, no por otra cosa. Nosotros trabajamos con toda nuestra ilusión y creando nuestro sueño. Esas personas solo hubieran trabajado por dinero, entonces es muy diferente el resultado, de una manera u otra. Sin duda. También bien es cierto, como tú dices, Sigma, que, a ver,
Mucha gente nos hemos planteado en un momento dado la bioconstrucción. Puede ser porque teníamos un sueño, ¿no? De libertad y de hacerlo tú mismo y todo. Y también hay una realidad económica, ¿no? De que quiero decir, la autoconstrucción es una solución a un problema de financiación muchas veces de una vivienda, porque, bueno, al menos aquí en España hemos vivido y seguimos viviendo un tema con la vivienda muy grave y muy difícil, ¿no? El acceso a la vivienda aquí implicaba hasta hace poquito una esclavitud para 30 años. Sí, Quiero decir, donde si además dejas de pagar tu cuota al banco en 1 o 2 meses que no pudieras pagar, perdías la casa y mantenías la deuda. Quiero decir, estábamos hablando de gente en España que está atrapada por una deuda sin una vivienda, con lo cual aquí en España en particular yo creo que era algo que debíamos considerar en serio. Decir, no te asocies ahora mismo con entidades bancarias que no te garantizan que te vas a poder estar en tu casa, porque no te lo garantizan en absoluto, y hay una opción que es emprende por tu cuenta, aprende, fórmate, lánzate y vas a ir aprendiendo con el tiempo. Y eso va a ser tuyo, que eso fue una de las sensaciones que tuvimos el día que entramos en nuestra casa, que fue un 31 de diciembre, ¿no? Porque estaba linda, todo un poco a medias, ¿eh? Pero pero linda queríamos... fecha, ¿no? Linda fecha, ¿no? Es como Hombre, un cambio de era ciclo ideal. ahí. Claro, claro. Ah, Y la sensación de sentarnos y mirarnos y decir, ah, esto es nuestro. ya, O sea, esto, tú puedes caer muerto aquí, que esto es tuyo. ya, Esto es tuyo y será bueno, en ese momento no teníamos nuestra hija, ¿no? Pero si lo hubiéramos tenido, hubieras dicho, esto es de ella, ¿no? seguro. Esto es algo que nadie nos va a poder quitar, que lo podemos mejorar, lo podemos hacer más grande y podemos hacer lo que sea. O sea que una parte es la parte práctica y económica que soluciona uno de los grandes problemas, que es el tema del acceso a la vivienda. Y luego cada vez más, y yo por ejemplo lo veo cuando miro un poco algunos blogs en Estados Unidos, ¿no? Donde hay mucha autoconstrucción de gente con unos presupuestos enormes. Que esos presupuestos podrían decir, oye, contratar una empresa que las hay en Estados Unidos, hazme una casita o hazme una casa de balas de paja. Y en cambio, deciden asumir parte de la construcción de esa casa. Normalmente suele ser todo lo que son cerramientos, paredes, revocos, ¿no? El resto a lo mejor lo subcontratan. Otros incluso también abordan la construcción de la estructura. Pero que hay gente que, como tú bien dices, aunque tengan el presupuesto, se enamoran de la idea de do it Claro, yourself, ¿no? seguro, Me la he hecho yo o he participado. es verdad. Oye, y hemos hablado de las ventajas, ¿no? De las ventajas de la autoconstrucción. ¿Cuáles serían, no sé si decir las desventajas, pero las cuestiones que hay que considerar si te vas a embarcar en un viaje como autoconstructor? O sea, que habría que tener en cuenta y saber que es parte también de la realidad del autoconstruir. Mm. Pues saber planificarse muy bien. Acá. Que no es coger y empezar, bueno, son 4 postes y pongo unas balas de paja y ya tengo mi casa, ¿no? Hay que Mm. planificar todo muy bien porque hay muchos elementos en la construcción, son muchos oficios los que están ahí metidos en la construcción de una casa. Entonces hay que ser muy organizado, tener, bueno, conocer muy bien la técnica también, o sea, siempre recomendamos formarse, lo hemos dicho varias veces, y una vez que conoces bien la técnica, decidir qué materiales pones en cada fase de la construcción, si los tienes todos ya preparados, la obra que sea funcional y siempre ir con un margen de tiempo porque las cosas Mm. surgen problemas que no calculabas, que no tenías en El cuenta y clima se puso a llover por 2 semanas. Ujú. sí, todo ese tipo de cosas, Mm. pues hay Mm. que, si no estás bien organizado, empiezan a acumularse además problemas que la obra, en vez de ser algo maravilloso que puedes disfrutar, puede convertirse en una pesadilla Ok. Mm. y algo que te supera y que Mm. no puedes con ello. Y sobre todo también cuando construyes un tamaño que se te escapa ya un poco de tus capacidades. Ese Mm. punto es interesante. O sea, Sí. creo que lo dijo Rubén hace unos minutos. O sea, ¿usted recomienda empezar con algo sencillo, digo, sobre todo si es tu primera Sí. experiencia, ¿no? Sí, sí, Mm. sí, sí. Sí, hombre, siempre recomendamos empezar con una caseta de herramientas o un Ya. trasterito o la casita de juego de los niños, un garaje, cualquier cosa de esta. Mm. Y luego meterte con la construcción de tu casa, a lo mejor por fases o por partes, Mm. no Ah, eso me... depende del tamaño que necesites. Si eres una sola persona o una pareja y con 30 metros cuadrados estás bien, pues claro, lo puedes hacer de una vez.
Pero si ya es una familia más grande, pues siempre recomendamos hacerla por partes y no meterte con una casa de ni siquiera de 80 metros cuadrados de una vez porque te puedes superar Ok, si no eres un profesional Mm. y es autoconstrucción. ok. Tú hablaste, Patricia, hablaste de planificación y mm, me gustaría asociar esa etapa de planificación que toca un poco lo que es el diseño de la casa, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes el proceso de diseño y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en sus cursos a la gente que participa para el diseño? O sea, es importante tener muy claro el diseño que siempre tiene asociado, Sí, digamos, una planificación, decir, ok, primero voy acá, primero pongo esto, después esto. ¿Cuál es el valor sí. que ustedes le ven al diseño antes de construir versus la improvisación, ¿no? Versus lo que sería, bueno, me lanzo Bueno, y en el camino voy viendo, ¿no? bueno, es que eso me parece una locura. Si Eso no me eres parece una locura. profesional, Ya. si no eres profesional además, pues puede ser el caos Ok. absoluto y una catástrofe. Porque ponerte a construir sin unos planos bien definidos y bien claros, donde se resuelven todos los detalles constructivos y cómo va el pilar con la viga y cómo se apoya la cubierta, hay que definirlo todo eso antes, porque si Ok. no puede ser un desastre. Y si además no conoces bien la construcción, bien, incluso los profesionales hacen planos. O sea que quiero decir que se hace por algo y me parece fundamental. Ok. Después también recomendamos mucho el diseño bioclimático, nos Ok. parece muy importante porque la casa puede ser muy confortable, muy agradable y eso no necesita apenas aporte calefacción si está diseñada bioclimáticamente. Bien, Y vale. si no se tienen estas cosas en cuenta, tu casa puede ser un congelador en invierno, Ya. que con las balas de paja va a estar más mitigado, pero necesitas una fuente de calor. Sin duda. Entonces, teniendo el Cuéntanos, sol, cuéntanos, Rubén, acerca de lo que está diciendo Patricia, ¿no? El diseño bioclimático, sin entrar en una cosa tan teórica de lo que es el diseño bioclimático, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que son claves para que una casa sea bioclimática y Mm. esté bien diseñada, digamos? Pues bueno, lo primero que recomendaríamos es sobre todo una buena orientación, Ujú. que esté bien orientada. Básico, ya. Eh, claro. Nosotros lo que proponemos bastante es la fachada sur acristalada y la fachada norte totalmente cerrada, prácticamente casi ni sin ventana. O sea, de donde nos vengan los fríos, que venga muro casi completo, todo de balas de paja, pero la fachada sur o la fachada donde va a venir, va a entrar el sol, que esté acristalada, con unos aleros calculados, unos aleros Ujú. en el sur bien calculados para que en verano no nos entre el sol, pero en invierno permita la entrada de sol, y sistemas de calefacción pasivos integrados en esa fachada, como son los muros trombe, por ejemplo. Ujú. Poner muros trombe, que además pueden ser cerrados en verano para que no reciban calor. E incluso hemos hecho algún túnel canadiense Ok. que nos ha funcionado muy bien y ya sería, bueno, una casa espectacular. Rubén, para Sí. la gente que nos está escuchando, cuéntanos así brevemente qué es lo que es un muro trombe, qué es. Bueno, un muro trombe es un sistema muy sencillo de calefacción, ¿no? De captación de radiación solar. Básicamente es un muro macizo pintado de negro mate para que capte mejor el calor, con un acristalamiento delante, como si fuera un pequeñísimo invernadero, o sea, un cristal delante, separado de ese muro unos 4 o 5 centímetros, Ujú. para que haga un efecto invernadero y caliente ese muro. Ese muro va a ir desprendiendo el calor a lo largo de las horas en el interior de la casa. A partir de la tarde es cuando empieza a irradiar el calor hacia el interior de la casa, y básicamente es un sistema de acumulación. Ok. A ese muro entonces le podemos hacer muchas mejorías. Podemos introducir unos agujeros arriba y abajo para que circule el aire, podemos hacer bancos, podemos hacer mil cosas, pero es solamente eso. Ok, ese es el principio básico. Sí. Entonces, una cosa fundamental, la orientación, o sea, cómo oriento mi casa. Eso sería Ujú. para el diseño del... Y a nivel de fundaciones, a nivel de, digamos, de las patas de la casa, ¿hay algunas recomendaciones para evitar también o para hacer que la casa sea bioclimática? Ujú. Pues para como que sí. sea bioclimática. Bueno, eso ya depende un poquito, claro, de dónde estés. Si quieres, yo siempre recomiendo que si es una zona, por ejemplo, muy húmeda, pues a lo mejor hacer una plataforma que quede exenta del Ok. terreno. Ujú. Y si es una zona donde quieres aprovechar, si es una zona cálida, donde quieres aprovechar la inercia térmica de la tierra, pues está bien que esté apoyada en el terreno, para Ok. que va a ser.
Va a ser una casa más fresca en verano. Y ya depende de los terrenos también, Sí, la el tema de recomendación de siempre, o sea, mira cimientos. a tu alrededor, ¿no? Es muy distinto una casa en Costa Rica que una casa, no sé, Sí, sí, en sí. Noruega, ¿no? Entonces, Sí, nada que ver, pero claro. los principios bioclimáticos son importantes y ustedes, digamos, los recomiendan Sí, y son sí, sí, una sí. Nos estrategia parece clave, ¿no? fundamentales, sí. Ok, De hecho, fomentamos mucho el que la gente ya, si va a emprender en la construcción de su casa, que en el diseño incluye ya un diseño de una casa lo más autosuficiente posible. ya, O sea, hablamos de placas solares para el tema de la electricidad, molino de viento, captación de agua de lluvia, residuales para una huerta, retrete seco, túnel canadiense, muros trombe, todo lo que se pueda. ya. O sea, creo que hoy en día estamos con un nivel de conocimiento bastante grande, ¿no? O sea, Ujú, tal vez no existía hace muchos años, pero hoy tenemos acceso a ese conocimiento. O sea, ujú, una Sí, persona sí, que se sí. quiere formar, hoy en día se puede formar, ¿no? mm, La Sí, sí, información sí. está. mm. Sí, sí, sí. Ahora es mucho más fácil llegar a toda Sí, esa información. De hecho, de eso hablamos bastante nosotros en los cursos, porque como tú bien dices, hoy en día la gente tenemos acceso a la formación y a la información, ¿vale? ujú, Pero lo que nos hemos dado cuenta que muchas veces ese no es la barrera suele ser la barrera mental, la barrera de cuánto la gente se cree que es capaz o no es capaz, incluso sabiendo los conocimientos. Y hemos visto gente que sabe mucho, pero en cambio no se atreve. ahí va. Entonces, en los cursos hablamos y tocamos ese tema, y de hecho durante el curso levantamos una edificación, levantan ellas muy pequeñita, Ujú, pero es desde cero hasta cubierta, y de vez en cuando paramos para decir, seamos conscientes de que esto lo estás haciendo tú y tú y tú, no lo estoy haciendo yo. ya. Yo estoy comentando, guiando, asesorando, pero la estáis construyendo vosotros. O sea, lo que intentamos es que la gente rompa esa creencia limitadora que llevamos de que hacerse una casa es muy difícil Ya. y yo no soy un profesional. Mm, No, ese es un punto de inflexión que si superamos un poco, no solamente con la construcción de una casa, en cualquier campo yo creo que ya, nos expandimos. entiendo. Vamos a hablar de Taller Caruna, ya lo han introducido, ¿no? Ustedes tienen todo un servicio, ya vienen varios años trabajando desde el taller y actualmente están ofreciendo en su página web, la gente puede acceder a unos ebooks gratuitos para introducirse en el tema de la bala de paja y también están promocionando cursos. Cuéntenos un poquito de los cursos. Sé que ahora en estos próximos meses se vienen dos cursos que están preparando. Cuéntenos un Mm. poquito de qué tratan esos cursos y de qué vienen un poco los contenidos y cuál es la experiencia que las personas pueden acceder al estar en los cursos con Taller Caruna. Ujú. Pues hemos organizado un curso de los pasos previos, cómo preparar la construcción, porque veíamos que en el curso de construcción había todavía una parte que a veces la habíamos introducido, pero que necesitamos darle un poquito más de énfasis, como es todo ese tema de la planificación, el saber abordar el proyecto para que realmente sea una realidad y no se quede en un proyecto teórico y en Claro. papel, sino saber qué te puede ayudar para que realmente lo lleves a cabo, ¿no? Mm. Ya no solamente los conocimientos técnicos de cómo se construye, que eso es el segundo curso, el de construye tu casa, sino que en este anterior pues hablamos desde la planificación, organización a un prediseño de Ok. elementos claves del diseño. Hablamos también de los presupuestos, de cómo orientar para saber un poco cuánto te va a costar al final tu casa. Ujú, Y la legalidad aquí en ok. España, unas nociones de cómo Importante. está el Ya. tema. Mm. Luego en el siguiente curso, en el de Construye tu casa, ahí ya es más técnico de cómo se construye, que ahí hacemos un poco de teoría y sobre todo mucha práctica para que conozcan bien las técnicas y no cometan errores y construyan de una forma segura y Ok. eficiente. ¿Cuánto duran los cursos? ¿Son cursos obviamente presenciales? ¿Cuánto tiempo Sí. dura cada curso? Ujú, ujú. El de cómo preparar son 2 días y construye tu casa son 6 días. Ok, ya. Luego, sí, luego en verano daremos también el de revocos, que esta parte la hemos hecho también anteriormente. Ujú, Va a ser también 2 días. Y el de energías eléctricas renovables, para ver ya. cómo montar la instalación eléctrica, que es otro campo, que O eso lo sea, va a dar un compañero nuestro. me estoy dando cuenta que los talleres de Taller Caruna han evolucionado mucho también en el tiempo. O sea, ya están entrando casi en una etapa donde
su objetivo es abarcar casi todas las etapas del proyecto de la casa, ¿no? Desde planificación, Sí. perder miedo, construcción y Ujú. terminaciones, ¿o no? Eléctrica, revoque, o sea, han Sí. visualizado quizás mucho por lo que han visto también la propia experiencia de la gente que asiste a Sí. sus cursos, Ujú. han ido Mm. evolucionando bastante los cursos, ¿no? En los últimos años. Sí, últimamente eran de 7 días con todo esto que te estoy comentando en 7 días. Entonces había cosas que no cabían y no Mm. y ahora estamos poniendo nuevas, introduciendo nuevas, pero parte de ellas pues revocos o un poco de instalaciones eléctricas, pero poco, claro. Mm. 7 días pues no daba tiempo, son cursos muy Sí, intensos. Entonces los hemos puesto de esta manera organizado en 4 cursos para que alguien que quiere venir solamente claro, al de pasos previos, pues venga, que más adelante quiere hacer el de construcción, pues lo haga. O si claro. quieren hacer los 4, pues en verano se pueden hacer los 4 seguidos también, para Mm. quien quiera ya ponerse y después ya construir su casa. Mm. Perfecto, perfecto. Ustedes no están solos, ¿no? Me doy cuenta, lo dicen también en su blog, que pertenecen a la red de construcción con paja, ¿no? Ujú, ¿Cómo es el trabajo de la red? Cuéntanos un poco de cómo están, cuál es el estado del arte, ¿no? En qué están haciendo otras personas, otros grupos y cuál es el ujú, valor que ustedes le ven a pertenecer también a una red bajo este ujú, paraguas de la construcción con balas de paja. ujú. Mm. Pues yo creo que es bastante valioso estar en contacto las distintas personas que estamos dedicándonos un poquito a esto, porque podemos apoyarnos unas a otras y estar en contacto. De hecho, nos conocimos en Dinamarca, aparte Ah, de las personas que Mm. fundaron la la red, construcción, sí, la red de construcción con paja, pues no fue hasta que fuimos a Dinamarca varias que dijimos, anda, hay más gente en España con ya, esto. Mm. Y poco después de eso, pues fundaron la red, Ricky y Maren, ok. y nosotros pues nos unimos a la red Mm. y desde entonces ha evolucionado, ha cambiado, ahora estamos en una fase también de cambio. Habrá Ujú, un encuentro de construcción con paja en septiembre, aquí en España, ujú. que Mm. estamos organizando pues los que estamos en la red de paja. Ok. Mm. Es importante decir, invitar a la gente a que conozca la plataforma en la red porque hay una biblioteca interesante también. Estuve revisando Sí, y Claro, hay mucho claro, sí, material sí, que me parece sí, que vale la pena revisarlo, sí, ¿no? claro, claro. sí, 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 hay mucha información. Está La muy red bien. también es un muy buen punto de encuentro donde confluyen tanto los profesionales como los autoconstructores, ¿no? Ok, Y donde se pueden ver, por ejemplo, las nuevas técnicas que están saliendo, nuevas formas constructivas, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo lo que son paneles de paja, ¿no? Y los ya, prefabricados ya, es algo que hace 3 años no existía, ¿no? ya, Entonces, bueno, una red siempre ayuda a que toda esta información pues, y contactos haga que las cosas vayan mucho más deprisa. seguro. Mm. Los cursos, decíamos, son cursos presenciales. ¿Han pensado o se han puesto la opción, la alternativa de crear cursos online para las personas que no puedan acceder a Mm. los cursos presenciales? ¿Cómo ven esta Mm. alternativa? Mm. Sí, sí. Sí, de hecho estamos ya en ello. O sea, nosotros lo que queremos es que cualquier persona en cualquier lado tenga los conocimientos para hacerse su propia vivienda libre de deuda y libre de hipoteca. Eso es como a lo que vamos. Ok, Entonces, lo presencial nos encanta y creemos que es muy importante. ujú, La gente necesita practicar con su cuerpo, ¿no? La construcción de las casas y eso vamos a seguir haciéndolo, pero estamos paralelamente construyendo pues unos cursos online, ¿vale? ujú, Que de algún modo permitirán a cualquier persona en cualquier lado poder seguir todo esto mismo mediante videotutoriales de todos los pasos. ok, O sea, la idea es que esta información llegue pues a todos lados. a los que Sí, quieran. Ok, sí. bueno, vamos a hacer la invitación entonces a la gente que quiera conocer el trabajo de Taller Caruna. Yo lo recomiendo, es un trabajo que a mí particularmente me gusta mucho. Y la dirección de Taller Caruna, ¿cuál es la dirección web? La vamos a poner también en el link, pero cuéntenos cómo Mm, accede la gente a su blog, ¿no? A su plataforma online. Mm. sí. La web www. es taller, las tres Ws, punto, taller Caruna con K y N, hay gente que se confunde, punto org. .org. Punto. Sí. Conozco el blog, conozco la plataforma de ustedes y cuéntenle a la gente de qué vienen los contenidos, qué van a encontrar si visitan su blog, Mm. cuáles son los contenidos que ustedes están promoviendo desde el blog. Pues tenemos un manual gratuito
para la gente que quiere apuntarse a la lista de correos y acceder a este manual gratuito. Se lo pueden descargar suscribiéndose y es 7 pasos preparativos para construir tu casa sin hipoteca. Es un poco los 7 pasos que hemos considerado así previos importantes para empezar a plantearse pues, el construir tu casa. Luego en el blog vamos preparando contenidos sobre la construcción con paja, sobre todo lo que rodea a la construcción con paja y el cambio de vida también un poco, para animar y apoyar a todas estas personas que están queriendo dar ese paso. Ahí va. Taller Karuna, cuando lo fundamos hace años, pusimos el nombre de Karuna, que es una palabra sánscrita que quiere decir compasión o ayudar a alguien que sufre, ¿no? Y bueno, pusimos ese nombre porque la intención que teníamos era ofrecer lo que pudiéramos que ayudase a otros, ¿no? Partíamos un poco de ese principio de intentar colaborar y ayudar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Y luego se ha ido materializando en un proyecto muy relacionado, o ahora es lo más visible, ¿no? El tema de la bioconstrucción y la autoconstrucción. Pero el fondo de Taller Karuna sí es el mismo. El fondo es el estilo de vida, es la libertad y es cómo vives tú tu vida, si te es satisfactoria o no. Y aunque lo estamos materializando mucho en la vía de la vivienda, porque entendemos que es un elemento clave en una persona o en una familia, el trasfondo sigue siendo el darte cuenta de qué estás haciendo y hacia dónde va tu vida y cómo puedes, de algún modo, influir en tu vida, ¿vale? Entonces, otra de las actividades que llevamos mucho tiempo con ganas de lanzar hacia adelante y ojalá que lo podamos hacer, Patricia se ríe porque ve que no paro, pero es que somos así, Cuéntanos. es el tema y está relacionado, pero es el tema de la economía, la educación. Al igual que intentamos promover la educación constructiva para que tú tengas libertad en ese sentido, otro campo muy importante en la libertad de los individuos es la educación económica. Quiere decir cómo manejamos el dinero, las familias, las personas, ¿no? Los ciudadanos como tú y como nosotros, y cómo gestionar esa parte de nuestra vida, ¿no? Que junto con una vivienda libre de deuda puede permitir que alguien sea más libre o que tenga menos restricciones, ¿no? Lo cuento un poco para que la filosofía de fondo siempre es esa, ¿no? Es qué podemos hacer, qué podemos compartir para que otros y nosotros mismos estemos mejor en nuestra vida, ¿no? Que valga la pena. Es un lindo propósito y me consta que al revisar el blog de ustedes se siente, ¿no? Se siente ese espíritu, se siente que ese es el objetivo que ustedes están persiguiendo y se siente también en los videos. Tienen algunos videos de distintas actividades que ustedes han hecho y se siente la energía de la gente, se siente lo que pasa en los talleres y bueno, eso me parece que es la contribución que los que estamos del otro lado se las agradecemos mucho por el trabajo que están haciendo. Quiero invitarlos a terminar entre entrevista y no sé si decir un consejo, pero ¿qué le dirían a las personas que están viendo esta entrevista que se sienten atraídas o que desde hace un tiempo ya les viene esa idea de que quiero hacerlo yo, de que quiero hacer mi casa y que se sienten particularmente atraídos por las balas de paja? ¿Qué le dirían a las personas que en este momento los han inspirado? Bueno, yo le diría que buscasen alguna obra en construcción, que pidieran hacer un voluntariado y que fueran a echar unos días y que lo disfrutaran. Que lo disfrutaran. Sí. Y que crean en que es posible. Se puede, ¿no? Sí, sí, eso es importante, que la gente realmente entienda que se pueda, ¿no? Porque hoy en día hay muchos casos ya. Hay muchos casos. Es cuestión de ver casos y cuantos más casos veamos reales de gente que se han hecho sus hogares, al final uno se da cuenta que, bueno, que es verdad, con un poco de planificación, organización y formación, uno puede. Es así. Podían nuestros padres, podrían nuestros abuelos, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Estoy absolutamente de acuerdo. Patricia, Rubén, quiero darle muchas gracias por haber participado
por haberse dado el tiempo, ¿no? De participar en esta entrevista y por querer compartir con muchas otras personas este lindo trabajo que ustedes están haciendo. Así que les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Gracias Isma. a ti. Vale, un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Adiós.